Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver un segundo problema sobre el tema de crecimiento exponencial. A diferencia del problema anterior, no vamos a tener la tasa de crecimiento, sino que va a ser lo primero que vamos a calcular en esta ocasión. Recordemos la expresión de crecimiento exponencial. En ella teníamos primero la cantidad final, después del otro lado de la igualdad la cantidad inicial, justamente la tasa de crecimiento y finalmente en el exponente la cantidad de periodos de tiempo que transcurren. Entonces, en este problema nos habla de una cierta cantidad de habitantes en un lugar y nos dice que después de 8 años, entre el 2016 y el 2024, tenemos otra cantidad diferente. Justamente lo primero que vamos a obtener gracias a estas dos observaciones en dos distintos momentos es la tasa de crecimiento. Bien, vamos a reemplazar los datos primero en la expresión. Podrán ver que en la cantidad final pusimos los 7.215 habitantes, que eran los que había en 2024. En la cantidad inicial, por supuesto, los que había en 2016, los 6.345 habitantes. Y en la cantidad de periodo de tiempo, los 8 años entonces transcurridos entre 2016 y 2024. Como habíamos dicho, no tenemos la tasa, así que es lo que vamos a calcular simplemente despejándola utilizando típicos pasos de una ecuación. Bueno, lo primero que pasaremos será el 6.345, está multiplicando paso dividiendo. Luego de esto, lo próximo que encierra la tasa es la potencia, por lo tanto pasará como raíz. Por supuesto que al ser 8 el exponente, la raíz tendrá el 8 como índice. Y finalmente, ya que el 1 ya no está encerrado por el paréntesis, ese 1 que está sumando pasará restando. De esta manera ya tenemos lista la tasa y simplemente introduciremos toda esta expresión, esta raíz y el menos 1, en la calculadora. En mi caso voy a dar un resultado con 4 decimales, pero eso depende de cuánta precisión uno quiera, y me dio 0,0162. Bien, si quisiera contestar esta pregunta, la verdad es que yo lo pasaría a porcentaje. Recuerden que la tasa es el porcentaje de 100. Entonces, si lo quiero en porcentaje, simplemente multiplicar este número por 100 y me da un 1,62% anual. Nótese que yo aclaré también el periodo de tiempo. Aquí el periodo de tiempo de crecimiento de esta tasa es cada un año. Podríamos haberlo hecho, si querían, mensual o semestral, de cualquier otra manera, pero claro que usamos lo más simple en este caso. Como transcurrieron 8 años, simplemente usamos una tasa anual. Bien, en el segundo apartado nos dice ahora cuál será la población en 2035. Ya que tenemos la tasa, podemos usarla, ¿bien? Entonces, en la cantidad final no la tenemos, dejamos ahí. Cantidad inicial, usamos el 7.215, que es lo que había en 2024, y la tasa es la que acabamos de calcular, pero como desde 2024 hasta 2035, que es lo que me pregunta ese apartado, pasaron 11 años, en la cantidad de periodo de tiempo pusimos el 11. Bueno, simplemente habrá que resolver esto, ¿verdad? Ven que no hay nada que despejar en sí. Simplemente sumo el 1 más el 0,0162, nos dio 1,0162, y ya puedo poner toda esta expresión directamente en mi calculadora, lo que me dio una cantidad de habitantes de 8.610,08. Bien. Ahora, yo usé el momento de 2024 donde había 7.215 habitantes, pero la verdad es que se puede utilizar cualquier momento conocido como momento inicial. La tasa que calculamos en teoría es para cualquier momento que uno tenga registrado, desde el cual uno puede aplicar esa tasa y ver cuánto habrá crecido la población en cualquier momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que si quería poder usar también la cantidad de población de 2016, ya que estábamos a hacerlo. Bien, reemplazaré también en la expresión los 6.345 habitantes perdón, que había en 2016. Como verán, lo que cambia es la cantidad de periodo de tiempo.
desde el 2016 al 2035, que es lo que me preguntaba el apartado B, transcurren 19 años, ¿sí? Entonces pusimos un 19 en el exponente. Volvemos a sumar lo del paréntesis, que ya sabíamos que nos daba esto. Y cuando yo lo ingrese en la calculadora, y los invito a que hagan lo mismo, verán que también nos da prácticamente el mismo valor. 8610,66. Y claro, no va a dar exactamente lo mismo, porque esa tasa que pusimos también es aproximada, ¿verdad? No podemos poner los infinitos valores que me da la tasa. Pero pueden ver que da prácticamente lo mismo. Mientras yo coloque la cantidad de periodos de tiempo adecuada con la cantidad de unidades que se registraron en ese momento, puedo usar cualquier punto que yo conozca, ¿sí? Entonces, para el apartado B, 8610 habitantes aproximadamente. Y finalmente en el apartado C vamos a hacer algo que hasta ahora no habíamos calculado, que es saber en un punto anterior del tiempo cuántas unidades había. Para este problema, cuántos habitantes había. Y en el apartado C me invita a calcular cuántos había en el año 2000, ya sabiendo estos dos puntos de tiempo, el de 2016 y 2024, para utilizar esa tasa que calculamos en el primer momento de este ejercicio. Bien, entonces vamos a volver a usar la misma tasa, y esta vez voy a usar la cantidad de habitantes que había en 2016. Pueden ver que ya reemplacé el 6345. Y lo que vamos a hacer es, como quiero saber cuánto había en un momento anterior, esta vez no uso ese de 1345 como cantidad inicial, sino como cantidad final. Es como que nosotros nos paramos en el 2000 y sabemos que en el 2016 va a haber esa cantidad de habitantes. Por eso lo colocamos en cantidad final. Y nuestra incógnita esta vez va a ser la cantidad inicial. Por eso es que esta vez esa C que representa la cantidad inicial, yo la dejé en la expresión. Bien. Y decimos, bueno, del 2016 al 2000, perdón, tenemos estos 16 años, así que en cantidad de periodos de tiempo directamente ponemos 16. Bueno, queda otra vez una pequeña expresión donde puedo despejarse. Bien, lo único que había que hacer era pasar dividiendo ese 1,0162 elevado a la 16, y cuando lo metí en la calculadora nos dio 4906,42 habitantes en el 2000. Bien, bastante menos que en el 2016, lo que tiene sentido, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos contestar el punto C, esos habitantes. Bien, haciendo un repaso de lo que pudimos hacer hasta aquí, averiguamos la tasa, que no lo habíamos visto en el video anterior. Luego la población, en un momento en el futuro cuántos habría, que básicamente fue lo que pudimos aprender en el video anterior. Y en el C también algo que no habíamos visto hasta aquí, sino que es calcular las cantidades de unidades, en este caso población, en un momento anterior, ¿sí? Vamos a volcar todos estos datos del problema y los resultados obtenidos en un gráfico. Bien. Como la cantidad de años va del 2000 al 2035, voy a usar una escala en el eje X de 5 años en 5 años. Aquí tengo el eje que voy a usar. Y la cantidad más grande de habitantes se da en el punto B, que son los 8600, así que de 1000 en 1000, esa escala en el eje Y es bastante adecuada. Utilizaré el 2000, que es el punto más, digamos, temprano en cuanto al tiempo que tenemos dentro de las fechas que estudiamos. Usaré el 2000 como eje Y. Bien. Entonces voy a ubicar todos los resultados. Vean. En el eje Y, como ordenado de origen, los 4906 habitantes, que fue lo que obtuvimos en el C. Bien. El próximo es en el 2016. Bien. Son los 6345, que esto es un dato que me dio el problema. Luego en el tiempo viene el 2024, que también es un dato que nos dio el problema, los 7215 habitantes. Y finalmente, en el 2035, lo que obtuvimos como resultado en el apartado B, los 8610 habitantes. Bien, uniendo estos tres puntos de la mejor manera, podemos ver que nos queda la típica curva exponencial de la que veníamos hablando en el problema anterior. Bien, de esta manera damos por terminado este problema.
en un futuro problema que vamos a ver en algún otro video, aprenderemos a averiguar lo único que nos falta, que es la cantidad de periodos de tiempo. Cómo resolver cuando yo quiero saber cuánto tiempo hay que esperar para llegar a cierta cantidad de unidades. Lo vamos a ver en la próxima. Bien, espero que esto les sea de utilidad y se haya podido comprender de la mejor manera. Hasta la próxima.